La evidencia que respalda la profilaxis con corticosteroides para la prevención de reacciones de hipersensibilidad inmediata al material de contraste, fíjense que consiste en una recopilación de investigaciones sobre materiales de contraste que ahora ya son obsoletos. Existe un único ensayo aleatorizado con poca potencia metodológica en pacientes de riesgo promedio con resultados no concluyentes. Y hay también estudios observacionales inferenciales con grupos de control dudosos. A pesar de esto, este protocolo de premedicación se usa ampliamente, pues en muchos países, como en el nuestro, y creo que en muchos de América Latina. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo llegamos aquí? Acompáñenme a revisar este artículo de un grupo de la Clínica Mayo, que está publicado en línea hace unos días en Radiology, de hecho se publicó el 3 de agosto, y cuyo título en español sería algo así como Prevención de reacciones alérgicas en tomografía computada repetidas. Pretratamiento con esteroides versus sustitución con otros medios de contraste. Y como se podrán imaginar por este título, pues el propósito fue comparar la eficacia de la sustitución de los materiales de contraste con la premedicación con esteroides, metilprednisolona oral a las 12 y 2 horas antes del estudio, para prevenir reacciones alérgicas agudas, repetidas y en pacientes de alto riesgo. Y déjenme adelantarles que sus hallazgos no apoyan la eficacia de la premedicación con esteroides para prevenir estas reacciones alérgicas. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que está dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de nuestra especialidad, la radiología, aunque en ocasiones, como ya son testigos, pues revisamos artículos de interés, editoriales, de opinión o de otra rama de la medicina que pudiera estar relacionada con nuestra especialidad, la radiología. Y bueno, ya viendo en este estudio que les digo que se me hizo sumamente interesante, vamos a poner esto en un poco de contexto, ¿no? Primero, pues obviamente, yo creo que no cabe ninguna duda de que el material de contraste iodado, o sea, todos los materiales de contraste han ampliado drásticamente el uso clínico de los estudios de tomografía computada. Fíjense que solo en el 2019 se realizaron más de 70 millones de estudios de tomografía computada contrastadas en Estados Unidos nada más. Y en un reporte de las casas comerciales, hasta la fecha, se han administrado más o menos unos 1,000 millones de dosis de medios de contraste en todo el mundo. Bueno, podemos hablar mucho de los materiales de contraste, pero vamos a centrarnos en el tema de las reacciones agudas de tipo alérgico, que son uno de los efectos adversos clínicamente más significativos y que están asociados con la administración de medios de contraste. Y bueno, aunque tiene una tasa del 0.6%, es decir, 6 por cada 1,000 exámenes, a pesar de que esta tasa sea muy baja, pues obviamente sabemos que estas reacciones se observan prácticamente a diario en los centros que tenemos mucho volumen o que escuchamos prácticamente de compañeros de nosotros, pues yo diría que todos los días. Es algo que sí vemos con mucha frecuencia. No son afortunadamente muy graves la mayoría de ellos o de estas reacciones. Ahorita vamos a ver algunas estadísticas que presentan en el artículo, pero definitivamente que es algo que sí afecta pues la atención médica, porque primero, retrasa todo el protocolo y todo el programa que nosotros tenemos, agrega costos de tratamiento y definitivamente en algunos casos pues hay un daño significativo al paciente. Entonces, de todo esto, los pacientes que han tenido una reacción alérgica previa a los medios de contraste tienen un mayor riesgo de que se repita la reacción. Y en estos casos, el estándar de atención para estos pacientes que los podríamos llamar de alto riesgo, así los maneja el artículo, es decir, aquellos que ya presentaron una reacción, pues ese estándar de atención pues, es la administración antes del medio de contraste de esteroides profilácticos. Típicamente lo que se hace es se da metilprednisolona oral 12 horas y 2 horas antes de que se haga el estudio, o existe otro protocolo con prednisona
que de alguna manera el protocolo está así de 13 horas, 7 horas y 1 hora antes de la exposición al medio de contraste. Pero fíjense ustedes que la eficacia de este pretratamiento se ha cuestionado porque la mayoría de los estudios reportados han incluido medios de contraste de alta osmolaridad que ya no se usan comúnmente en la práctica clínica y que, bueno, tenían una tasa más alta de reacciones agudas que los medios de contraste de baja osmolaridad o isoosmolares que tenemos actualmente. Por otro lado, fíjense que los estudios previos han incluido con frecuencia pacientes de alto riesgo y de riesgo medio, pero mezclados los dos, o sea, todos los pacientes. Y pues eso obviamente le mete cierto sesgo o dificultad metodológica de análisis, vamos a decir así. Y por otro lado también las reacciones repetidas todavía ocurren en pacientes que están premedicados con esteroides a una tasa que varía según las publicaciones. Ahí vienen varias referencias. Les digo, el tema está muy interesante cuando lo revisamos, pero esto varía entre el 2 y el 39%. O sea, aunque ya están premedicados, pueden presentar reacciones, ¿no? Entonces, como tal, pues no está claro si la premedicación con esteroides sigue siendo un medio útil y eficaz para prevenir reacciones alérgicas repetidas en pacientes de alto riesgo, que definitivamente son aquellos que más nos pueden preocupar, porque el otro paciente pues no sabes si va a presentar una reacción, nunca lo ha tenido. El problema es aquel paciente que llega y te dice, doctor, a mí me hicieron un TAC la vez pasada y yo tuve una reacción alérgica o tuve una idiosincrasia y me pasó esto, que bueno, típicamente ya sabemos, no es el tema del artículo de hoy, ¿sí? De repasar todas estas características o reacciones adversas, pero definitivamente, bueno, las conocemos y eso es básicamente en lo que se centra este artículo, ¿no? Entonces, vamos a contextualizar un poco la situación que, como les digo, se me hizo por demás muy interesante. Y cuando lo estaba leyendo y revisando las otras varias referencias muy interesantes que vienen aquí, pues te das cuenta que esto es algo de lo que hacemos así como por tradición, ¿no? O sea, es como cuando analizas todo esto de la medicina basada en evidencia y tú te das cuenta que dices, pues, ¿cuánto le pongo de gilocaína, doctor, aquí para la anestesia local? Pues un chirris o pues una jeringa, ¿no? ¿Y cuánto le hago esto? Pues normalmente es cada 8 horas y, o sea, lo vamos dejando. Y yo creo que es una de esas cosas, como les digo, que hacemos así como por tradición. Yo no sé si les pasa a todos igual, pero prácticamente en todos los departamentos que me ha tocado asistir en muchos lugares, afortunadamente, resulta que cuando llegas al TAC o al departamento, por ahí está pegada una de esas tablas que reparten las compañías comerciales que hacen medios de contraste de cómo debemos de tratar a un paciente que presenta los diferentes tipos de reacción. Probablemente no hemos leído todos, a ver, que levante la mano el que ya la leyó y que se la sabe. Y la otra cosa, pues obviamente en el momento en que está teniendo el paciente una reacción, pues tampoco nos vamos a ir a la tabla esa y leer a ver qué es lo que hacemos. En fin, entonces es algo que creemos que ya está. Las compañías que producen los medios de contraste nos dan eso y en todas partes viene y es como un hecho, ¿no? O sea, como que consideramos que esto ya está. Y pues resulta que no tenemos mucho fundamento para esto, fíjense. De hecho, las preparaciones de esteroides, o sea, protocolos que estamos utilizando, se empezaron, ya cuando empieza a revisar esto, se empezaron a popularizar allá por la década de los 80, ¿no? En ese momento, acuérdense que las reacciones al material de contraste eran comunes y comúnmente peligrosas. Yo creo que muchos de nosotros, los que son de mi edad, y por ahí nos tocó bastantes reacciones y reacciones severas, ¿no? Por lo que evidentemente existía una gran necesidad de mitigar esta frecuencia y esta gravedad de las lesiones. Entonces, seguramente nos acordamos de un artículo que yo sí había leído, pero la verdad es que ya lo tenía, o no le daba la importancia que tiene, así como un landmark, como la piedra angular de la cual se basaron todos estos, que es un artículo que está publicado en el New England allá en el 87 por un autor, Lasser. Bueno, eran varios, pero él es el principal, en donde fue un ensayo, los voy a repasar un poquitín, un ensayo aleatorizado, multicéntrico, de 6,763 pacientes de riesgo medio, o sea, aquellos que no habían tenido reacciones
que un régimen oral les dieron de 32 miligramos por dosis 12 horas y 2 horas antes de metilprednisolona y que dijeron que era eficaz para prevenir reacciones en comparación con un placebo. Y encontraron que las reacciones que requerían tratamiento pues sí bajaron al 1% contra el 2% que tenían aquellas de placebo. O sea, fíjense que esto, la P fue de 0.008, o sea que... Y todas las reacciones que presentaron, bajaron, o sea, al 6% contra el 9% que presentaban los placebos. Y ese P fue de 0.001 y estos datos sentaron las bases para el uso de la profilaxis para prevenir reacciones al medio de contraste. Así de simple, cuando se encontró una diferencia entre el 6 y el 9% y se tuvo que juntar todas las reacciones, porque las reacciones severas que requerían tratamiento no hubo estadísticamente una diferencia significativa, ¿ok? Pero ya cuando lo analizas, pues obviamente hay problemas para aplicar estos resultados en la práctica moderna, ¿no? Porque principalmente, pues este estudio de láser, pues es de 1987, en donde se evaluaron pacientes que recibían, pues, materiales de contraste iodados de alta osmolaridad, materiales de contraste que ya no se utilizan para aplicaciones intravasculares y que, pues, tienen una proporción de reacción, o tenían, ¿sí?, una proporción mucho más alta que los materiales de contraste de baja o isosmolares que se utilizan actualmente. En este estudio de láser también estudiaron a pacientes con riesgo medio, como les decía, de una reacción al material de contraste, y no pacientes con factores de riesgo, como es el caso de este artículo, y que probablemente, como les digo, es en el cual vamos a tener que actuar, porque vamos a ver si esos son los pacientes que pudieran tener, que ya sabemos que tuvieron una reacción, ¿no? Y la otra cosa es que en aquel entonces la clasificación de reacciones que se utilizaba pues combinó reacciones que ahora ya sabemos que son fisiológicas y relacionadas con básicamente la osmolaridad y las reacciones de hipersensibilidad, y no se ajustó a los esquemas obviamente modernos de estratificación del tipo de reacción y de la gravedad, que son las que ya tenemos ahorita y que son las que vienen en esas tablas que les platico. También hay otro contexto histórico relevante, y es que en ese momento los materiales de contraste iodados de baja osmolaridad eran muy costosos, no sé si se acuerdan ustedes. Y entonces láser, lo que ofrecieron ellos en ese artículo de profilaxis con corticosteroides, lo voy a citar así como entre comillas, es como una alternativa razonable al medio intravenoso no iónico, o sea, de baja osmolaridad, sin pérdida de la seguridad. Eso más o menos literalmente viene así en el artículo, ¿ok? Entonces, lo hacían como una forma de no comprar el medio de contraste y mejor premedicar al paciente, ¿no? Entonces, fíjense que obviamente pasó el tiempo y los mismos autores, prácticamente, encabezados por láser, diseñaron otro estudio en 1994 con ahora materiales de baja osmolaridad. Pero resulta que en el ensayo no hubo ningún poder estadístico suficiente y no se demostró que hubiera una reducción estadísticamente significativa en las reacciones que eran moderadas o graves, y que ya se utilizaba la nueva clasificación. Por lo tanto, digamos que a pesar del uso generalizado de la profilaxis en la actualidad, no hay pruebas sólidas que demuestren que sea eficaz para prevenir reacciones importantes a los medios de contraste modernos, o en pacientes que ya hayan tenido una reacción previa al medio de contraste. Entonces, la evidencia débil que respalda esta profilaxis con corticosteroides y sus riesgos potenciales ha dado lugar a que en muchas sociedades, ahorita les voy a platicar, las recomendaciones sean así como medias vagas o incluso de negativas, ¿sí? Por ejemplo, las pautas actuales del American College of Radiology establecen, y voy a tratar de decirlo o traducirlo tal cual viene aquí, dice: la utilidad de la premedicación en pacientes de alto riesgo es incierta, pero la premedicación puede considerarse en algunos entornos y escenarios, es decir, hipersensibilidad inmediata previa o reacción de tipo desconocido a la misma clase de medio de contraste, y se cierran las comillas. La Sociedad Europea de Radiología
urológica establece algo así como, entre comillas les voy a poner, no se recomienda la premedicación porque no hay pruebas sólidas de su eficacia. Y en el 2020 hubo un grupo de trabajo conjunto para establecer parámetros de práctica para alergia e inmunología. Y ellos, también lo voy a traducir, dice: sugerimos no administrar glucocorticoides y o antihistamínicos de manera rutinaria para prevenir la anafilaxia en pacientes con reacciones previas de hipersensibilidad a radiocontraste. Y luego viene recomendación condicional, índice de certeza de la evidencia muy bajo. Y también dicen se necesita evidencia de mayor certeza para tener una práctica más informada, para tener medicina basada en evidencia. Entonces, esa es la recomendación de este grupo de trabajo que en 2020 estableció esto. Es bastante reciente. Entonces, vamos a resumir. La evidencia que respalda la profilaxis en las guías de atención modernas es muy débil. El tamaño del efecto de la profilaxis es pequeño e incompleto. La profilaxis puede causar más daño que bien en ciertas poblaciones y varias sociedades profesionales importantes creen que en ausencia de una mejor evidencia de eficacia puede que no valga la pena realizar la profilaxis con corticosteroides. Entonces, vámonos a este estudio. El autor principal es McDonald, creo que no se nos vaya a olvidar, obviamente, por obvias razones. Y dice, bueno, ellos llevaron a cabo un estudio de corte retrospectivo en donde, después viene una tabla ahí donde todos los pacientes, cientos de miles de pacientes que se hicieron en prácticamente una década, pero al final, para no entrar mucho en detalle, pues resultó que juntaron 1,973 pacientes con una reacción previa de hipersensibilidad inmediata a los materiales de contraste iodados, o sea, pacientes que a ellos lo llamaron el grupo de alto riesgo, de una que ya tenían previo, como les decía, una reacción al contraste, y en los que se les realizó otro estudio, o al menos otro estudio, porque de estos 1,973 realmente estudiaron 4,360 estudios posteriores de TAC contrastado. ¿Okay? Hubo pacientes entonces a los cuales se les hizo más de un estudio, obviamente. Ellos lo que hicieron, como les digo, fue retrospectivo, revisaron los expedientes y determinaron, porque en el expediente obviamente venía, si al paciente se le había puesto el protocolo que ellos siguen, que es el de ahí en la Clínica Mayo, que es el de metilprednisolona oral, 12 horas y 2 horas antes del estudio, 32 miligramos por dosis, y que básicamente lo que están haciendo es el protocolo de láser, que siguió tanto en el estudio del 87 como del 94. Y la otra fue cambiar el material de contraste, o sea, premedicarlo, cambiar el material de contraste, o hubo pacientes en los que no se les hizo nada, ¿okay? Simplemente se dejó ser. Y luego lo compararon con esto y el resultado que tuvieron, es decir, estos pacientes volvieron a tener reacción o no tuvieron reacción, ¿okay? Y los autores encontraron que la premedicación no fue eficaz para prevenir una reacción repetida en pacientes que recibieron el mismo material de contraste que la reacción inicial, fíjense. 26%, o sea, eran 44 de 172 pacientes con profilaxis, frente a 25%, 73 de 298 pacientes sin profilaxis. La P es de 0.99, o sea, para fines prácticos 1. No es significativa para nada. Pero cuando cambiaron el material de contraste, fue muy eficaz para prevenir una reacción repetida. De 3% contra 19% que si no lo hacían, o sea, una P de 0.001. Debo decirles que los estudios, o sea, los exámenes de tomografía, ellos reportan que los hicieron ya sea con Yoexol, o sea, es el Omnipaque que conocemos, la Yopromida, que es el Ultravist, o el Yodixanol, que es el Visipaque. ¿Okay? Entonces son medios de contraste que nosotros pues también los tenemos, yo creo que en la mayoría de nuestros países. A lo mejor con otro nombre, pero el Omnipaque y el Visipaque son de GE y el Ultravist es de Bayer. Bueno, cuando vemos estos resultados, pues yo
creo que tienen dos mensajes importantes, ¿no? Primero, que cambiar el material de contraste responsable, o sea, el culpable, pues, si es factible, probablemente protege fuertemente contra una reacción repetida de material de contraste a esta hipersensibilidad que presentó el paciente. Y la otra, pues es que la profilaxis con corticosteroides con dosis estándar de lo que nosotros estamos en los protocolos, pues no parece ser eficaz en pacientes con alto riesgo de desarrollar una reacción. En otras palabras, estos resultados tienen el potencial de cambiar el estándar de atención. Ahora bien, pues ya revisando este tema y con las referencias que vienen ahí, porque la verdad es un tema que, como les decía yo, pues lo tienes ya como pues una cosa dogmática, ¿no? Así se tratan los pacientes, así se premedican. Pues resulta que ya había muchos estudios que han demostrado que cambiar el material de contraste culpable previene esas reacciones de hipersensibilidad y que los beneficios de la profilaxis con corticosteroides en pacientes de alto riesgo de una reacción de material de contraste pueden ser menores o insignificantes, ¿no? Y bueno, en general estos estudios, desafortunadamente, hay que irlos juntando, ¿no? Pero la mayoría de los estudios han utilizado tamaños de muestra que son pequeños, que han probado regímenes, por ejemplo, hay un par de ellos de profilaxis que no son estándar, o sea que se les ocurrieron a ellos y que tú dices, no, pues como por qué iba yo a cambiar mi estándar de atención, que es el que describió Lasser y el que normalmente está en todas partes, y además para que me reportes de que no funciona, pues no funciona porque lo cambiaste, ¿no? Entonces, yo creo que este estudio representa la evidencia más sustancial hasta la fecha que refuta la profilaxis con corticosteroides y que respalda un cambio de material de contraste. Los resultados de este estudio también sugiere que si se desconoce el material de contraste que fue responsable o si no se dispone de otro medio de contraste alternativo, pues el hecho de retener la profilaxis no es más dañino que administrarlo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este estudio no tuvo el poder estadístico de no inferioridad. El estudio no fue diseñado para demostrar una no inferioridad y no se evaluaron los riesgos ni directos ni indirectos de la profilaxis, ¿ok? Entonces, esa parte no fue el motivo del estudio, por lo tanto no podemos inferir nada de eso. Entonces, ¿significa esto que podemos dejar de usar las preparaciones de esteroides, esto que normalmente utilizamos? Bueno, pues como todas las preguntas en medicina, pues esto es una evaluación de riesgo-beneficio y que además debe ir seguida por un juicio de valor sobre la solidez de la evidencia, ¿no? Entonces, antes de este estudio ya se había estimado que en el mejor de los casos, fíjense, si lo tomamos como si fuera esto un medicamento o algo para que suceda, acuérdense que hay un término que se utiliza en estos modelos que es el número necesario a tratar. En este caso, para prevenir una reacción con el material de contraste a un paciente de alto riesgo era de aproximadamente 570 para una reacción grave y de 50,000 para una reacción letal. O sea, son bajas, pero finalmente esa es la razón que tenemos de afección o de cuántos vamos a tener que hacer para que se presente una reacción moderada o grave, pues más bien, y cuántos para que haya una muerte. También se ha demostrado que en poblaciones de pacientes vulnerables, es decir, pacientes que están hospitalizados, los regímenes prolongados de corticosteroides orales probablemente causen más daño que beneficio debido a la hospitalización prolongada, sus costos y sabemos todos que tienen morbilidad asociada al uso de esteroides. Entonces, si la profilaxis con corticosteroides para la prevención de reacciones de hipersensibilidad al material de contraste todavía se consideraba apropiada antes de este trabajo, pues bueno, cambiar la práctica ahora requiere pues una evaluación de una mayor evidencia, ¿no? Y hay que tomar en cuenta las limitaciones que tiene este estudio, que incluyen, por ejemplo, bueno, primero es que este es un estudio retrospectivo y esto contribuye a un evidente sesgo de selección,
Es un estudio unicéntrico y obviamente pues tampoco estuvo aleatorizado. Entonces, algunos de estos sesgos, por ejemplo, podrían ocultar el efecto protector de la profilaxis. Imaginemos que podría haber pacientes, o sea, en ese momento en que esto fue retrospectivo, que pudieran haber tenido un mayor riesgo de una reacción con el material de contraste, que eso pensara el médico y que se les administrara una profilaxis, y había pacientes con menor riesgo de una reacción al material de contraste y los cuales simplemente lo cambiaron. Dijeron, bueno, pues vamos a ponerle otro, pero esto fue una selección que pudieron haber hecho los médicos de antes, y lo que estamos viendo es un preresultado, ¿no? O sea, simplemente es un sesgo de selección porque esto no estuvo aleatorizado. Entonces, pues ¿a dónde nos lleva todo esto, no? Pues a que quizás se debería de considerar seriamente que la evidencia que respalda la profilaxis con corticosteroides es limitada. Que el uso rutinario de profilaxis con corticosteroides o antihistamínicos para la prevención de reacciones de hipersensibilidad al material de contraste no está indicado para materiales de contraste iodados de baja osmolaridad o isoosmolares, incluso en pacientes con una reacción previa al medio de contraste. En estos pacientes con una reacción previa, evitemos administrar el mismo medio de contraste, cambiemos el medio de contraste, es lo que sugieren este estudio. En pacientes con una reacción previa grave al material de contraste, pues a lo mejor lo que tendríamos que hacer es consultar a un alergólogo para que realice pruebas y que veamos si se administra la misma clase o diferente clase de medio de contraste o si se premedica o no. Y bueno, si deseamos continuar o reiniciar, vamos a decirlo así, porque hay lugares en donde, como ya les comenté, de Europa, en donde esto no se utiliza, pues si queremos continuar, como les digo esto, pues el uso de profilaxis con corticosteroides para la prevención de reacciones de hipersensibilidad al material de contraste, pues bueno, primero tenemos que tener ahora evidencia de que realmente funciona, porque la evidencia que estamos viendo y la que ya existe, pues parece que definitivamente dice que no. Entonces, en conclusión, este estudio ha aumentado las evidencias en contra de la profilaxis con corticosteroides, así como que apoya el cambio del material de contraste en pacientes con una reacción previa de hipersensibilidad al contraste. Yo no sé si a ustedes les pareció interesante. A mí me pareció sumamente interesante porque es una de esas cosas que normalmente, como les digo, las damos por hecho y que pues vale la pena estudiarlas y considerar que a lo mejor es mucho mejor simplemente cambiar el medio de contraste que estemos utilizando por uno de menor, de isoosmolar o hipoosmolar, y que probablemente con eso vamos a reducir la posibilidad de que un paciente que ya haya tenido una reacción previa al medio de contraste la vuelva a tener. Si pudiera ser factible que encontremos en la historia clínica del paciente qué material de contraste se le administró, pues evidentemente que pudiéramos buscar uno hipo o isoosmolar que fuera alternativo al que ya se utilizó. Bien, pues como siempre agradecería mucho sus comentarios, sus sugerencias en las diferentes plataformas de Memorándum. Y como siempre, agradezco mucho su atención y nos escuchamos en la próxima.